El 25 de diciembre de 1991 se arrió la bandera soviética sobre el Kremlin, lo que significó el final del imperio. Y al mismo tiempo significó el final de la Guerra Fría. La URSS la perdió. 40 años de la carrera armamentística debilitaron la economía soviética. La URSS ni siquiera podía alimentarse a sí misma. Compraba entre 15 y 20 millones de toneladas de grano al año a Occidente. La guerra ideológica con Occidente también se vino abajo. En vano la propaganda soviética convencía a generaciones de sus ciudadanos de que Occidente se estaba pudriendo y estaba a punto de colapsar. No colapsó. Colapsó la Unión Soviética. Sin embargo, en cuanto esto ocurrió, literalmente en 1992, surgió en Rusia una corriente política que al principio parecía marginal. Se les llamó despectivamente los rojipardistas. Sus ideólogos eran Prokhanov, Dugin y Limonov. Soñaban con restaurar el imperio. De los rojos venía la nostalgia de la URSS, que a veces llegaba hasta el estalinismo, y de los pardistas el chauvinismo de gran potencia rusa y antisemitismo. Esta gente no reconocía el colapso de la URSS. Le molestaban los nuevos estados sobre sus ruinas, Ucrania, Belarus, Kazajistán, Letonia y otros. ¿Sobre qué base posee Ucrania, Crimea y la región de Kharkiv y Donbass? Se indignaba Limonov en una manifestación en Moscú en 1992. Dentro de 20 años, su partido suministrará voluntariamente a Putin miles de combatientes para que vayan a Ucrania a arreglar las fronteras equivocadas. En el mismo año 1992, Alexander Dugin, en su artículo El nacionalismo de izquierda, escribe abiertamente que el futuro de Rusia es el fascismo. El fascismo ruso es una combinación de conservadurismo nacional natural y un deseo apasionado de cambios verdaderos. Otro objeto de odio de los rojipardistas desde el principio fue Estados Unidos. Su historia, sus valores y sus libertades provocaban en este público ataques de ira. Para Rusia, América no son los coches Ford o Internet, sino los traidores del Kremlin y el Parlamento que sirven a un imperio sanguinario y despiadado que atormenta al país más rico y bello del mundo. Alexander Prokhanov en su artículo América como enfermedad infecciosa de 2001. Esta retórica chauvinista agresiva, miedo a la democracia y simplemente conservadurismo nacional. Esta fue la mezcla que inspiró el movimiento rojipardista en Rusia en los años 90. En octubre de 1993, los rojipardistas participaron en un golpe de estado de Moscú con las armas en la mano, en un intento de derrocar al entonces presidente Yeltsin. El golpe fracasó. Yeltsin destruyó a cañonazos el edificio del parlamento opositor. Después de esto, este movimiento en la política rusa decayó durante mucho tiempo. Parecía que la cuestión rojipardista estaba cerrada. No habría más soñadores para devolver Crimea, restaurar la URSS y luchar con la OTAN y Estados Unidos. Sin embargo, mientras los rojipardistas de las barricadas de Moscú lucharon con las tropas leales a Yeltsin en 1993, un funcionario de administración de San Petersburgo trabajaba como intermediario entre el crimen organizado y el gobierno de la ciudad a hacer negocios juntos y ganar dinero. Aquel pequeño funcionario que traía la maleta detrás de Anatoly Sobchak, el secretario del gobierno de San Petersburgo, posteriormente cumplió todas las esperanzas de los rojipardistas. Crimea, cambio de fronteras y la oportunidad de desatar una guerra contra los Estados Unidos y la OTAN. El intento de obligar a Ucrania a volver a la zona de influencia de Rusia, donde ha pasado los últimos 350 años, es exactamente lo que los imperialistas rusos, rojos, blancos y de otros colores y matices, aprueban unánimemente. Incluso si un ejecutor tan incapaz como Putin asume el trabajo.
están masivamente dispuestos a apoyarlo. El 24 de febrero de 2022 fue el día cuando los sueños más locos del rojipardismo se hicieron realidad. Pero antes de que llegara ese día, Putin había recorrido un largo camino en su relación con Ucrania. De una luna de miel con la mafia local que gobernó ese país durante años, a un odio paranoico hacia Ucrania y su pueblo basado en sus propios miedos y errores. Merece la pena profundizar en esta notable evolución que duró 20 años. Putin fue elegido presidente para su primer mandato el 26 de marzo del año 2000. Los días 17 y 18 de abril llegó a Ucrania. Junto con el presidente ucraniano de aquel entonces, Leonid Kuchma, viajaron a Sebastopol, donde visitaron el buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moskva, que actualmente se encuentra por debajo del agua. Pero entonces, en abril de 2000, por supuesto, nadie ni en una pesadilla podría imaginar cómo acabaría para el país y para el crucero el reinado del recién elegido presidente de Rusia que paseaba por la cubierta con Leonid Kuchma. Además, casi nadie tenía la menor idea de qué tipo de persona se convertía en presidente de Rusia como sucesor de Yeltsin. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus antecedentes? Kuchma lo sabía. Por más extraño que parezca, estaba al tanto de algunos de los asuntos de Putin que el recién elegido prefería mantener cuidadosamente oculto. En aquel momento se instaló en secreto una escucha telefónica en la oficina del presidente ucraniano Kuchma y fue instalada por el oficial de seguridad de Kuchma, Mykola Melnichenko. Las grabaciones contenían muchas conversaciones interesantes. 8 de febrero de 2000, Kuchma y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el general Derkach, discutían sobre unos servicios que le había prometido a Kuchma un jefe del crimen organizado Mogilevich, apodado Seva, un importante mafioso internacional, uno de los fundadores del grupo de crimen organizado en Moscú, donde se esconde protegido por Putin, que Putin y Mogilevich se conocen desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de San Petersburgo, y que mantienen una buena relación. Otra conversación interesante tuvo lugar el 6 de junio de 2000. Se refería a la implicación de Putin en el blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína. Desde finales de 1999 se ha producido un escándalo en Europa con la empresa llamada SPAG, una empresa ruso-alemana en la que uno de los fundadores fue la alcaldía de San Petersburgo. Putin firmó los documentos de creación de la empresa en 1992 y fue miembro del Consejo de Supervisión y asesor durante toda la década de los 90. Resultó que la empresa SPAG blanqueaba dinero para la mafia colombiana de la droga y el grupo de delincuencia organizada Tambov de San Petersburgo. Cuando surgió el escándalo, Nikolai Patrushev, actualmente el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, siguiendo instrucciones de Putin, se apresuró a recomprar los documentos de la empresa. Casualmente, algunos de estos papeles acabaron en Ucrania, a disposición de la Secretaría de Seguridad de Ucrania. El 2 de junio de 2000, General Derkach y Kuchma hablaron de ello en la oficina de Kuchma y decidieron ofrecer la ropa sucia a Patrushev. Todo es bello en este diálogo. Un funcionario vinculado con un grupo regional del crimen organizado con relaciones a la mafia de San Petersburgo y a los colombianos se convierte en presidente de Rusia. Patrushev viaja por el mundo comprando trapos sucios acerca del tráfico de cocaína de su jefe. Ucrania está gobernada por los mismos mafiosos corruptos. Los dos regímenes son socialmente cercanos y se entienden. Es una luna de miel. Y una Ucrania de esta representación le venía muy bien a Putin. Uno de los socios de Kuchma fue su primer ministro Viktor Yanukovych, representante del clan de Donetsk en la política ucraniana. Durante los próximos años, este hombre, un excriminal de Donetsk con 2 sentencias condenatorias, ex gobernador de la región de Donetsk y participante en la privatización mafiosa que se llevó a cabo
allí en la década de los 90, será la principal apuesta de Putin en Ucrania. Otro de los socios de Kuchma fue el jefe de su administración, Víctor Medvedchuk, un influente con el que Putin también entabló una estrecha relación. Octubre de 2004. Putin está en Kiev una semana antes de las elecciones presidenciales en Ucrania. Muy contento, dice que ama la cultura ucraniana y su idioma. Me gusta la lengua ucraniana. No sé mucho, pero cuando era estudiante intenté leer Kobzar. Todos mis parientes son de la provincia rusa de Tver, a unos 200 kilómetros de Moscú, y durante muchos años, muchos siglos, no solo vivieron en el mismo lugar, en el mismo pueblo, sino que también iban a la misma iglesia. Pero si resultara que tengo estos lazos familiares con Ucrania, solo estaría orgulloso de ello, dijo Putin en su entrevista para los medios ucranianos el día 26 de octubre de 2004. Un mes después de esta entrevista, en noviembre de 2004, estalló el primer Maidán, la Revolución Naranja. Tuvo lugar en Kiev. El protegido de Putin, Yanukovych, no consiguió ganar las elecciones presidenciales debido a las protestas masivas contra el fraude electoral. Este fue el comienzo del temor de Putin a una revolución. Después de todo, su poder en Rusia también se basa en el fraude electoral. El pueblo se manifestó en contra. ¿Podrá hacer lo mismo en Rusia? El Maidán fue una desagradable llamada de atención para Putin, pero no supuso una ruptura total. Con las nuevas autoridades, presidente Yushchenko, primera ministra Yulia Timoshenko, Rusia estableció más o menos una cooperación. En 2008, Putin ha confirmado públicamente que Rusia reconoce las fronteras de Ucrania y no tiene ninguna reclamación sobre Crimea ucraniana. Crimea no es ningún territorio en disputa y Rusia reconoce desde hace tiempo las fronteras de la actual Ucrania. Son las palabras de Vladimir Putin en su entrevista al canal de televisión alemán ARD el día 30 de agosto de 2008. Las protestas de 2004 no pusieron fin a la carrera de Yanukovych. Siguió en la política. En 2010, en una reñida batalla con la movilización de las regiones rusohablantes del este del país, Yanukovych aún consiguió ser elegido presidente. Putin obtuvo su mayor victoria política en Ucrania. La elección de Yanukovych en 2010 fue el mayor éxito de Putin en política exterior. Pero la codicia y la arrogancia lo arruinaron todo. La codicia de Yanukovych y la arrogancia imperial de Putin que desarrolló durante sus años de poder desenfrenado. En cuanto Yanukovych llegó a poder, comenzó una oleada de robos épicos. Al igual que Putin y las bandas criminales de San Petersburgo no se cansaban de robar todo lo que caía en sus manos, Yanukovych y su grupo de crimen organizado de Donetsk empezaron a robar todo lo que alcanzaban a robar. A los 4 años de su presidencia, la fortuna de la familia Yanukovych se estimaba en 12.000 millones de dólares. El hijo de Yanukovych, Alexander, apodado Dentista, desempeñó un papel clave en el sistema de corrupción. El ex dentista se convirtió abruptamente en un talentoso comerciante y en una de las personas más ricas de Ucrania. Al mismo tiempo, Putin ha interferido públicamente en la política exterior de Ucrania. Así, en 2013, Yanukovych estaba a punto de firmar el acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. Todo estaba listo para la firma, pero Putin se opuso. En septiembre de 2013, Putin dio una larga entrevista a Canal 1 y Associated Press, donde despotricó largo y tendido sobre somos un solo pueblo, nacimos de la fuente ucraniana del Dnieper. Rusia sacó a Ucrania de la esclavitud, la URSS recompensó a Ucrania con territorios adicionales a costa de Rusia y bla bla bla. En cuanto a la integración de Ucrania en la Unión Europea, Putin dijo que a Rusia no le gustaría y que sería deseable que fuera el tercer participante en estas negociaciones. Dicho y hecho.
Pronto el propio Yanukovych ofreció a los europeos a Rusia como tercera parte en las negociaciones, pero pospuso la firma del acuerdo de asociación. Ni que decir tiene que ese trato de Ucrania como protectorado de Rusia no le convenía a la sociedad ucraniana. En noviembre de 2013 comenzó una nueva revolución en Ucrania, el Maidán de 2013-2014. En febrero de 2014, el segundo Maidán terminó con el derrocamiento del régimen pro-Putin. Yanukovych huyó a Rusia. La caída de Yanukovych fue el punto de inflexión de todo el gobierno de Putin. Todo se juntó. En primer lugar, Maidán. Un ladrón como él, en un país vecino, perdió el poder. Los manifestantes derrotaron a la policía. La temida revolución se hizo con el poder. En segundo lugar, la humillación para el mundo entero. El mayor éxito de la política exterior se convirtió en la mayor derrota. A Putin se le pidió que saliera de Ucrania y se inventó un apodo despectivo que se le quedó grabado para siempre. Desde entonces, Ucrania ha sido el asunto número uno de la política exterior rusa. Inmediatamente después de Maidán, Putin, asustado y amargado, inició acciones decisivas a su entender, que en realidad no eras más que un aventurerismo. En febrero-marzo de 2014, aprovechando que Ucrania carecía entonces del ejército, Putin se apoderó de Crimea. Esto elevó su calificación a corto plazo en Rusia, pero estratégicamente resultó ser una trampa. El hecho es que Ucrania no tenía ejército en 2014, pero desde entonces apareció, con ayuda del exterior. Crimea es nuestra fue una guerra aplazada. Por lo tanto, durante muchos años el objetivo de la política de Rusia era debilitar a Ucrania e idealmente devolverla a la esfera de influencia rusa. ¿Con qué propósito se ideó una jugada astuta? Como le parecía al Kremlin. Rusia organizó una guerra híbrida en Donbass, cortando otros dos pedazos de territorio de Ucrania, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y luego Putin intentó durante años venderlas de nuevo a Ucrania, cambiando de concesiones. Por su parte, reconocimiento de Crimea, estatus especial de Donbass dentro de Ucrania, etc. Diplomáticamente esto se llamó Tratados de Minsk. Imagínense que vive en un departamento de 3 habitaciones. Un vecino delincuente irrumpe y se apodera de una habitación, Crimea, y le dice: estoy dispuesto a dejar la segunda habitación, pero tú renuncia a la primera. Sí, y cuando deje la segunda habitación, mi sobrino se quedará allí, tú lo registras y lo aceptas en tu familia. Dale un estatus especial. La población no era más que una moneda de cambio. A diferencia de Crimea en Donbass, Ucrania dio a Rusia una respuesta armada. Y desde abril de 2014 hasta febrero de 2015 la región fue escenario de una guerra de 10 meses con miles de víctimas. La región ucraniana, anteriormente rica, quedó sumida en la pobreza y la devastación durante años. La guerra fue acompañada de una campaña de mentiras sin precedentes que Rusia no había tenido desde la época soviética. Miles de soldados y oficiales del ejército ruso, sin insignias, fueron a hacerse pasar por mineros y tractoristas rebeldes en Donbass, los mataban, los capturaban, pero Putin lo negaba todo. No están allí. Estos soldados pasaron a ser conocidos como Ichtamniety. Ellos no están allí en una sola palabra. Además del ejército regular, Rusia también ha armado y enviado decenas de formaciones irregulares a Donbass, diversos mercenarios, imperialistas, nazis, etc. La propaganda de Putin los presentaba como luchadores por el mundo ruso y contra el fascismo. Sin embargo, bastaba una mirada a estas personas para darse cuenta de que algo iba mal con el mundo ruso en Rusia. La guerra híbrida en Donbass de 2014-15 sacó a relucir desde el fondo toda la mugre y la basura que solo había en la Rusia de Putin.
El Kremlin la recogió, la armó, le pagó y la envió a Ucrania. Sin embargo, el brillante plan de Putin de sesionarse y luego vender la DNR y la LNR de nuevo a Ucrania tenía un fallo importante. Tales condiciones pueden dictarse a un país que no tiene ejército. Después de 2014, las autoridades ucranianas finalmente se preocuparon por esta cuestión. Y a medida de que construían nuevas fuerzas armadas, las descaradas exigencias de Putin se alejaban cada vez más de la realidad. Para 2021, Putin se ha dado cuenta de que su política ucraniana no funciona. Nadie cambia Donbass por Crimea, nadie la devuelve a Ucrania en las condiciones de Putin y en general devolver Ucrania a la esfera de la influencia de Rusia no estaba funcionando. Esto fue tanto más frustrante cuanto que una parte significativa de la población ucraniana tenía sentimientos prorrusos hasta 2022. Pero Putin tampoco supo utilizar eficazmente este legado histórico. La constatación de que su propia impotencia ha llevado a Putin a una idea paranoica, el fracaso ucraniano, no es culpa suya, sino de sus enemigos. Y ni siquiera los actuales, el insidioso Occidente, sino varios personajes históricos malignos, los bolcheviques, Lenin y los austriacos, que antes poseían Lviv, fueron ellos quienes inventaron esta Ucrania y a estos malditos ucranianos con los que Putin ahora no sabe qué hacer. En julio de 2021, Putin publicó un artículo con su firma en el sitio web del Kremlin en el que prácticamente negaba el derecho de Ucrania a ser un Estado independiente. La Ucrania moderna es enteramente fruto de la era soviética. Sabemos y recordamos que se creó en gran parte a expensas de la Rusia histórica. Basta comparar qué tierras se reunificaron con el Estado ruso en el siglo XVII y qué territorio dejó la URSS a la República Socialista Soviética de Ucrania. Putin, en su artículo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, 12 de julio de 2021. La esencia del artículo de Putin se reducía a lo siguiente. Los ucranianos no son una nación, son una especie de rusos. Ucrania fue creada por Lenin y el nacionalismo ucraniano fue inventado por los austriacos cuando poseían Lviv en el siglo XIX. Lenin creó Ucrania en forma de la República Socialista Soviética dentro de la Unión Soviética y su territorio es un regalo de los bolcheviques a costa del pueblo ruso. Desde el punto de vista psicológico, el artículo de Putin sobre Ucrania significó que el dictador empezó a perder el contacto con la realidad y de forma grave. Realmente creía que era tan grande que podía pasar a la historia como coleccionista de tierras, el vencedor del mundo occidental y de la Europa podrida. En general, 20 años de poder absoluto y enriquecimiento desenfrenado le dieron mareo a Putin. Se creía el nuevo Pedro el Grande. 3 meses después, en octubre de 2021, las tropas rusas comenzaron a avanzar hacia la frontera ucraniana. Ya el 30 de octubre de 2021, el periódico Washington Post informó de que según fotos de satélite y videos en las redes sociales, numerosos escalones y convoyes militares se estaban desplazando hacia las fronteras de Ucrania. En particular se dirigían hacia allí el primer ejército de tanques de la Guardia de la región de Moscú, el 41 de armas combinadas de Novosibirsk, etc. Putin y su entorno lo negaron todo. Oficialmente las tropas llegaban a la frontera para ejercicios al principios de enero. 100.000 de soldados ya habían llegado a la frontera con Ucrania para realizar estos ejercicios. En enero-febrero de 2022, los líderes occidentales ya habían hablado abiertamente de los preparativos de Rusia para invadir Ucrania. Los presidentes europeos llamaron a Putin para disuadirle de dar ese paso, pero la política de apaciguamiento no funcionó. 5 días antes de que comenzara la guerra, el primer ministro británico Boris Johnson
cuestionó públicamente el estado mental del dictador ruso. Todo indica que el plan de guerra ya ha empezado a ejecutarse. Me temo que será la mayor guerra en Europa desde 1945, dijo Johnson. Y no se trata de una invasión desde el este, desde Donbass. Según la inteligencia que he visto, atacarán desde el norte, desde Bielorrusia, para rodear Kiev. Puede que las sanciones no sean suficientes para detener a un jugador demente. Tenemos que reconocer el punto. Vladimir Putin puede estar pensando irracionalmente sobre todo esto. No ve la catástrofe que se aproxima. Así dijo Boris Johnson en una entrevista a la BBC el 19 de febrero de 2022. El primer ministro británico estaba en lo cierto, tanto globalmente como incluso en los detalles de la futura invasión. Sin embargo, no se pudo detener al Führer del Kremlin. El 24 de febrero de 2022 fue all in. La venganza imperial que prevaleció en Rusia bajo Putin y condujo a la guerra ruso-ucraniana es una tragedia para la propia Rusia. La ya moribunda nación rusa será exterminada aún más en los campos de batalla, en una matanza sin sentido por quimeras de gran potencia. La ya dañada economía, que es menos que una décima parte de la de Estados Unidos, se arruinará en la aventura militar. Los alemanes no sacaron las conclusiones correctas de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Una vez más creyeron en la quimera de la venganza que Hitler les prometió. Los rusos no sacaron las conclusiones correctas de su derrota en la Guerra Fría y volvieron a entrar en guerra con Occidente creyendo que las quimeras de las mentiras de Putin. Esta es la esencia de los acontecimientos que comenzaron en la mañana del 24 de febrero de 2022.